Hola chicos, estamos en el teatro argentino y latinoamericano. Qué lindo volver a estar con ustedes, me encanta poder charlar con ustedes aunque sea de esta manera. Y porque bueno, son un grupo hermoso y estamos charlando de temas tan lindos. En la última grabación hablamos, ¿se acuerdan de Pájaro de Barro? Estaba mirando, bueno, tengo una gran cantidad, por suerte, una gran cantidad de libros sobre teatro argentino, especialmente lo que hay sobre teatro argentino es del teatro argentino viejo, ¿no es cierto? De la primera parte que nosotros tenemos, que consideramos el teatro argentino, o sea, sería antes del teatro independiente, y que es toda la evolución de la gauchesca, como yo les decía, el sainete criollo, etcétera. Y bueno, por suerte me he encontrado que tengo un montón de libritos y libritos porque hay algunos que son de unas colecciones chiquitas, y miraba que todos los he comprado en librerías de libros usados y de ocasión, que es una oportunidad muy linda que tenemos de encontrar cosas que ya no se editan y que nos vienen re bien, porque siempre es historia y siempre es material que nos va a servir. Les digo para que ustedes siempre miren en las librerías, en los lugares de libros usados. A veces en La Rioja no hay mucho, por lo que he visto, pero por ahí cuando hacen algún viaje en alguna otra provincia, en alguna otra ciudad, siempre miren las mesas de libros usados, las librerías, porque uno se encuentra pero tesoros y sorpresas escondidas, ¿no? Y que nadie les da a lo mejor mucha importancia y uno las puede encontrar por monedas. Bueno, he encontrado de cosas. Una edición de la Asociación Argentina de Actores, que se llama El actor en el Río de la Plata, de un autor que se llama Teodoro Klein, que son libros que yo he ido comprando. Bueno, en algún momento son libros que uno a veces no lee de corrido todos enteros, sino que va leyendo algunas partes que le interesan más, ¿no? Tiene curiosidades, como por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan ustedes que el Teatro de la Ranchería se quemó en 1789? Bueno, aquí hay una lista de los actores que trabajaban en el Teatro de la Ranchería de 1786, y es un documento, dice, de la lista del elenco de la ranchería. Se ve que bueno, esas listas las tenían en otras oficinas, por eso no se quemaron. Desgraciadamente se quemaron las obras teatrales que estaban allí, no sé por qué los documentos estaban en una parte y los textos adentro del teatro, pero bueno, puede ser que como en la época de Shakespeare quizá los actores dejaban los libretos adentro del teatro y al ensayar también estudiaban allí los libretos, y bueno, eso quedó allí y allí se quemó. Fíjense, esto dice: firmas al pie del convenio entre los actores y el empresario Francisco Velarde, febrero de 1786. Aquí están las firmas de los actores, 1786, esto es un documento. Y dice también que ninguna de las actrices mujeres firma, lo cual nos da dos noticias importantes. Primero, que actuaban mujeres, lo cual ya es interesante. Y después que las mujeres no firmaban, vaya a saber por qué. Bueno, porque no tenían probablemente la capacidad legal de hacerlo, ¿no es cierto? Aquí hay una estampa muy linda donde retrata el Teatro de la Ranchería. Como ven, un teatro que era también muy precario. No se alcanza a construir el teatro que quería el virrey Vértiz. Y aquí hay en cambio una lista de la compañía en la temporada 1813, o sea, ya no es el Teatro de la Ranchería, pero ya hay otro teatro. Y acá hay una lista de la compañía. Fíjense qué compañía numerosa, ¿no es cierto? Nosotros que estamos acostumbrados a trabajar a veces con compañías muy pequeñas, los de teatro independiente especialmente. Yo he trabajado años con un solo actor, por ejemplo,
y a veces con 2, y no he llegado a más de 4. Sí, he llegado a más de 4, pero como compañía estable no, he llegado a más de 4 en algunas obras. Bueno, y encontré también este libro que es de Luis Ordaz, pero es la biografía en cambio de Florencio Sánchez. Un poco cosas anecdóticas, curiosas, ¿no es cierto? Aquí una foto de Florencio Sánchez junto con, se me salen todas las páginas, de Florencio Sánchez junto con el editor de sus obras y la familia del editor. Florencio Sánchez con ese pelo parecido a Roberto Arte. Yo después les paso las imágenes en la edición del video. Bueno, son un poco imágenes de la época, pero también nos interesa ver que, por ejemplo, en una puesta en escena de una obra, a ver si dice acá qué obra, bueno, la escena es de la obra Al Campo de Nicolás Granada. Las escenografías, la ambientación teatral es absolutamente realista, pero de un realismo aplastante, más realista que la realidad. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en la casa de comedias, el Teatro de Ranchería, dicen que había un cartel sobre el escenario que decía: es la comedia, espejo de la vida? Bueno, esto nos retrotrae hasta Platón, pero nos indica sobre todo una voluntad realística, ¿no? Que impulsa el teatro en ese momento. Siendo que, fíjense que yo les contaba a ustedes que justamente la obra que se quema en el Teatro de la Ranchería es la obra Siripo de Labardem, y que está hecha sobre una crónica que se ha vuelto legendaria en la Argentina y que después resulta ser que era totalmente falsa la crónica, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la realidad de este teatro? La realidad es, chicos, es tratar de construir una realidad. O sea, la voluntad que tenemos en este tipo de teatros realistas es la voluntad de construir una realidad de acuerdo con nuestra conveniencia o con la conveniencia de alguien, de algún interés, que puede ser también un interés político. Es construir una realidad de manera tal que el espectador crea que esa realidad del escenario es la realidad de su vida cotidiana. Bueno, esto da para mucha discusión, pero nos interesa desde el punto de vista de que ¿qué significa el teatro realista? ¿Verdaderamente el teatro realista es una reproducción de la realidad o es un intento de implantar una realidad sobre la realidad que tenemos? Ustedes piensen que el realismo es un surrealismo, porque ya la realidad, entre comillas, tal cual la conocemos, está tan puesta en discusión por la física cuántica, por la mecánica cuántica, por la metafísica, por la mar en coche, por los universos paralelos, por los pluriversos, todo lo que fuere. El arte esto lo sabía desde antes que se dijera 2 más 2. Por lo tanto, representar de manera realística es representar de manera irreal, o representar una de las infinitas variantes de lo que llamamos realidad. O sea, algo intangible, algo multidimensional, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a Platón y nos vamos a ir al mito de la caverna. Somos sombras, nuestra realidad es sombra y el arte es la sombra de una sombra. Bueno, podemos hablar de esto mucho, pero es interesante pensar cómo el intento de hacer un teatro realista es un intento tan descabellado como hacer un teatro surrealista, o hacer un teatro cubista, o hacer un teatro futurista, o un teatro experimental. En el sentido de que lo que sucede arriba del escenario, chicos, es otra cosa. O sea, es una creación artística. Y la creación artística
no es la realidad. Es mucho más que la realidad. Tiene mucho más cosas adentro. Tiene muchos más sentidos, muchas más interpretaciones que la realidad. Bueno, todas estas reflexiones me las han traído la contemplación de estas imágenes. Justamente acá miraba en una escena de Calandria de Martiniano Leguizamón de 1897. Fíjense ustedes, si la ven bien, es esta escena. Miren que esta escena pareciera una fotografía hecha en el campo, ¿no es cierto? ¿Cómo será el afán? No puedo seguir mostrándolo más porque se me ha deshecho el libro. El afán de realismo hace que el escenario sea más real que la realidad. Vieron, cuando se trata de imitar algo, se termina imitándolo más que al modelo real. Bueno, en el teatro realista, este afán de realidad se ha llegado a ser un teatro donde en el escenario hay una estufa de leña y la estufa de leña está encendida con un fuego verdadero. O sea, es una cosa de loco, pero sí. ¿Y esto qué hace? Que nosotros lo veamos más real. Estamos olvidando la convención griega, chicos. La convención que descubren los griegos y que utilizan a full los griegos es justamente que el espectador va a aceptar sin cuestionamientos lo que sucede arriba del escenario. O sea, si baja la diosa Palas Atenea al escenario, no se discute que sea la diosa Palas Atenea. O sea, no hay ese afán de poner en discusión que nos viene con el cine, nos viene con la televisión, pero no con el teatro. O sea, no es necesario poner el fuego verdadero adentro del escenario para que el espectador crea, sienta, perciba, vea el fuego. El fuego se lo hago ver yo, que soy Próspero, el mago de la isla de la tempestad de Shakespeare, y con sus artes mágicas, y como Shakespeare nos enseña teatro, con sus artes mágicas hace ver a los náufragos lo que él quiere. Bueno, ese es el director de teatro, esos son los actores, eso es el escenario. El escenario, por eso, es un lugar de maravillas, es un lugar donde sucede lo imposible. ¿Es imposible? Bueno, es una paradoja. Si está sucediendo, no es imposible, ¿no? ¿Es el escenario una parte del mundo? No sé, es la puerta de las dimensiones. Es un lugar donde se está materializando y corporizando algo que proviene no solamente de lo material, algo que proviene de lo invisible, de la psique humana, del inconsciente, de fuerzas no tangibles que están influyendo sobre la mente y el espíritu humano. Pero eso, chicos, es el arte. Por eso tengan cuidado ustedes cuando dicen, bueno, voy a hacer esta obra realista o naturalista, lo cual todavía en cierto sentido sería peor, porque están haciendo metafísica. O cuando vienen esas corrientes de Buenos Aires que dicen de Veronese, etcétera, el teatro hiperrealista. Dios mío, para mí es la histeria, el hiperrealismo es la histeria. Hiperrealista, ¿qué quiere decir? O sea, que es más realista que la realidad. ¿Cómo es más realista que la realidad? Bueno, es surrealista entonces. ¿Cómo va a ser más realista que la realidad? ¿Y por qué el arte tendría que ser más realista que la realidad? ¿Por qué el arte tendría que representar más de lo que ve mi ojo de ser humano? O sea, sí, el arte tiene que representar más de lo que ve mi ojo, pero quiero decir, en el detalle, en la minucia, en todo eso que yo estoy contemplando como materia. Bueno, me he ido para la parte de actuación y estábamos hablando de teatro argentino, estábamos hablando de Florencio Sánchez, pero en realidad teníamos que hablar de Pájaro de Barro, ¿vieron? Pero bueno, esto también es una conversación. Cuando tengamos las clases presenciales, que yo espero ya para el segundo cuatrimestre estar con ustedes en cuerpo y alma, también van a ver que
las digresiones son parte también de esta conversación que son las clases. Y bueno, en cuanto a Pájaro de Barro, charlamos la otra vez y yo les dije, no, me interesaba que ustedes reflexionaran, escuchando el radioteatro, leyendo el texto, sobre esta decisión de tener un hijo, una mujer sola, de criarlo sola, de cortar todos los lazos que llegan de la paternidad a este hijo y dejar solamente los lazos que vienen de la maternidad, que en realidad no sabemos cuál es el origen, porque si bien sabemos que el padre del niño tiene padres europeos, española e italiano, no sabemos la madre del niño qué origen tiene, aunque intuimos que son criollos, o sea, criollos que vienen, tienen algún origen español y después alguna mezcla con indígenas y después entre ellos. Y ahí se va formando lo criollo. Este corte de la línea paterna es muy interesante cuando nosotros reflexionamos sobre el ser argentino, sobre la personalidad de Argentina, sobre qué es el ciudadano argentino, ¿no es cierto? Fíjense que, por ejemplo, hasta hace pocos años atrás, cuando uno quería hacerse una nacionalidad italiana, no sé si española también, pero italiana especialmente, existía un derecho que era el ius sanguinis, o sea, el derecho de sangre, que uno podía hacerse la ciudadanía italiana, yo me acuerdo de la italiana en ese momento, sí, por línea paterna solamente, no por línea materna. Por línea paterna, si uno había tenido un bisabuelo, un abuelo, un padre italiano y ninguno de ellos había renunciado a la ciudadanía italiana, se podía reconstruir esa nacionalidad y uno adquirir la nacionalidad italiana en una doble nacionalidad, que es un acuerdo entre Italia y Argentina por la gran cantidad de inmigración italiana que ha habido en este país. Bueno, es por eso que los descendientes de familias italianas, por ejemplo, a la madre de nuestro papá le decíamos nona y a la madre de nuestra mamá le decíamos abuela. No sé si todavía se seguirá usando. Yo me acuerdo que nosotros decíamos nona a mi nona. Nona en italiano es la nonna con dos N, porque si uno dice nonna con una sola N es noveno. En cambio nonna con dos N en italiano es cualquier abuela. ¿Eso qué quiere decir? Que en una tradición argentina venía por línea paterna esa herencia italiana. Era la nonna, es la madre del padre, lo cual quiere decir que no necesariamente uno tenía el padre y el abuelo italianos y la madre era india, sino que se considera como una paternidad ese origen europeo, esa raíz europea. ¿Se dan cuenta? O sea, es una mentalidad, es una visión, una mirada sobre la génesis del pueblo argentino. Y nos interesa que en la obra de Samuel Eichelbaum, en Pájaro de Barro, esa mirada está. Esa mirada está porque el padre del niño es hijo de europeos, es europeo como genética, pero es argentino como educación, como crecimiento, como índole. Él es totalmente argentino, no habla ni como el padre ni como la madre, hace cosas creativas, pero con todo un modelo argentino. Él es ya argentino. En esa línea paterna, él trae la herencia de la inmigración, pero la línea materna, en cambio, va a ser la tierra, va a ser la Pachamama, va a ser esa mujer que sabe que puede criar sola al niño, pero que además decide hacerlo, porque ese niño probablemente tenga que cortar con esta herencia europea. Esto es algo para que nosotros reflexionemos. No le puedo preguntar a Samuel Eichelbaum si esa era su
pensamiento o toda la crítica que haya sobre Pájaro de Barro realmente coincide con esta idea, pero es lo que yo he estado pensando y que ustedes también pueden pensar. Fíjense cómo el corte que hace esta mujer es con el padre, es un corte también con toda esa tradición que viene de afuera, mientras que ella evidentemente es campesina, por lo tanto raramente tenga una sangre europea que vaya más allá de unas generaciones bastante más lejanas y que seguramente son españolas, indias y españolas, indias, españolas, indias, criollas. Esa mujer criolla decide criar a su hijo sola. Podríamos interpretar que esta mujer es la tierra, es la Argentina, es la Pachamama que también reivindica una maternidad sobre ese niño que, si bien tiene sangre venida de otros lugares, tiene que convertirse en un argentino neto, tiene que convertirse en un argentino puro, más arraigado, más vinculado con esa tierra, y eso se lo va a dar la madre. Ustedes saben que la madre es la responsable de todo, ya lo dijo Freud, de todo, tiene la culpa de todo. Pero aparte nosotros, eso bueno, lo estoy bromeando sobre Freud, pero nosotros heredamos todo de nuestra madre. Nuestra lengua materna justamente se llama materna porque la heredamos de nuestra madre. Ya desde la gestación nosotros estamos heredando una lengua. Si una mujer argentina se casa, pónganle, con un norteamericano y se va a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos tiene que hablar en inglés, y tiene un hijo y el hijo va a ir a la escuela y va a hablar en inglés, etc. Pero la lengua materna de ese niño es la lengua española, la lengua argentina, porque la madre, aunque no le haya enseñado el argentino, la madre ha estructurado su pensamiento y por lo tanto su psiquis con el esquema de la lengua argentina, y eso es lo que le ha pasado al niño. Con la leche materna va todo eso, fíjense ustedes. Bueno, para ir a Pájaro de Barro de Samuel Eichelbaum, es esta mujer que decide que ella sola va a criar a ese niño, está también reivindicando ese derecho y está construyendo una personalidad argentina. Bueno, yo sobre esto les quería hacer estos comentarios y quería que ustedes también reflexionaran sobre este tema, a ver si ustedes también piensan lo mismo o no. Les pedía yo que me dieran una opinión sobre Pájaro de Barro y sobre esta idea mía. A lo mejor ustedes dicen, no, para mí es totalmente distinto, lo que pasa es que ella, etcétera, o él, bueno, ella también se da cuenta que el padre del niño es un bueno para nada, es un tipo que, si bien puede hacer hermosas esculturas en barro, no sirve en absoluto para la paternidad, es un irresponsable porque ha sido criado de manera mimada por su madre española y de manera un poco abandonada por su padre italiano, y es un hombre que no quiere tener vínculos comprometedores con las otras personas, y mucho menos un matrimonio, una familia, un hijo. Si bien él al último quisiera reconocer a ese niño, pero ella le dice que no. Pero él siempre le dijo a ella desde todo momento, no quiero saber nada con vos en cuanto a una relación. Pueden ustedes pensar que ella vio eso y dijo, no, este hombre sí, yo lo amo, me gustó para tener un hijo, pero no va a servir para formar una familia ni para criar al niño. También eso es un punto de vista. Bueno, esto es en cuanto a Pájaro de Barro. Lo que yo también les voy a recordar, visto que cuando queramos nosotros acordar, se nos va a terminar el cuatrimestre, estamos en mayo y nos va a quedar mayo y nos va a quedar junio, es que queríamos hacer un trabajo sobre el teatro en las provincias para considerarlo como una evaluación de final de cuatrimestre, ¿no es cierto?
Y entonces, bueno, me gustaría que ustedes ya me mandaran a mí sus elecciones. O sea, que me dijeran, profe, elegí tal provincia y tal otra. Yo les decía que unas 2, si quieren elegir 3 provincias cada uno, para hacer esta investigación, que no tiene que ser tampoco una monografía, pero sí un trabajo, un poco de recopilación de información, etcétera, y que ustedes ya me mandaran y me dijeran, bueno, mire, profe, yo voy a hacer sobre esto, voy a hacer sobre el otro, y así podemos ir poniendo también un poco una fecha de entrega para el trabajo. Yo les aconsejo que ya lo vayan haciendo, porque uno dice, uy, qué fácil, voy a hacer el trabajo de Formosa, el teatro de Formosa, y después se van a encontrar con que no hay nada, que no saben de dónde sacar información, que a lo mejor tienen que pedirle a Luis Valenzuela, no me acuerdo si Luis Valenzuela vive en Formosa o en el Chaco, me parece que en el Chaco. Son lugares que están más lejos que la antigua Grecia para nosotros, porque no están documentados, porque son provincias olvidadas de la información general. Son provincias que en muchos sentidos siguen siendo pobres y que pareciera que no están en toda la circulación cultural de la Argentina. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que el teatro nace en todas partes, donde haya comunidades humanas y hay actividad teatral y hay gente que trabaja. Que no esté documentada, que no sea publicitado, que no trascienda la frontera de la provincia, no quiere decir que no exista. Y es importante para todos nosotros que esa existencia sea visible, porque esa es la Argentina. Bueno, chicos, les recomiendo entonces, por favor, habíamos quedado en esa opinión sobre Pájaro de Barro y en la recopilación y en que ustedes me digan, bueno, voy a trabajar sobre esto. Así yo ya me puedo hacer la lista de los trabajos y las provincias y podemos establecer también una fecha para que más o menos ustedes vayan mandándome esos trabajos. Por ahora los voy a dejar, les mando un beso muy grande y que estén recontra bien. Hasta pronto.